yo deseo que me acompañes, mi amado hermano, al Evangelio de Mateo, el relato de Mateo capítulo 5. ¿A cuántos les gusta estudiar? ¿Sí? ¿Le gusta estudiar? ¿Le gusta aprender? Saque su plumita, saque su libreta. Yo sé que es quizá el 5 o 10% que hacen eso, pero gracias a Dios por lo que hacen, porque es importante. Venimos a aprender, venimos a recibir de parte de Dios, pero más vale dice por ahí, una tinta endeble que una mente brillante. ¿Y cuántos brillantes hay aquí? Dígame amén, aunque sea, ¿verdad? O sea que sí necesitamos de todas maneras la tinta, ¿verdad? Es muy importante. Amén. El sermón del monte. Hoy Dios ponía esto en mi corazón, compartirte el sermón del monte. ¿Cuántos han leído acerca de este pasaje? El sermón del monte, capítulo 5 del Evangelio, ¿verdad? Según San Mateo, versículo 1 al 12. Lo leemos muy sencillo, es más, ahorita lo vamos a leer, vamos a darle lectura y vamos a iniciar con nuestro tema para meternos en él. Dice la escritura, versículo 1: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Quiero compartirte este pasaje. No nos va a dar tiempo en realidad de revisarlo todo. Vamos a hacer, yo creo que una serie por ahí de 3 predicaciones. Espero con 3 me alcance para poder compartirte las bienaventuranzas, porque hemos leído este pasaje pero no entendemos su significado en realidad. Y aquellos que deseamos comer de la escritura, que deseamos ser llenados, que deseamos ser saciados, que queremos degustar y chuparnos los dedos con una porción de la palabra de tal manera que produzca vida en nosotros, necesitamos hacerlo pausadamente. Y es importante. Podría sacar 3, 4 comentarios acerca de cada versículo, o más bien del pasaje, y sería suficiente. No, en realidad son temas que la palabra de Dios habla acerca del ser humano, de lo que Jesucristo venía enseñándole a sus discípulos. No se trataba solamente de un sermón. Nosotros entendemos como el sermón del monte como un sermón. Mas sin embargo, el sermón del monte no es solo un sermón. Son fácil como 9 sermones, en realidad, de lo que Jesucristo les venía enseñando. Y entonces eso es lo que te quiero compartir en esta mañana, para que tú y yo entendamos de qué es lo que se trata. El sermón del monte no es un sermón único que Jesús predicara en una ocasión determinada. Es el sumario de sus enseñanzas. Vuelvo a repetir, es el sumario de su enseñanza, de tantas cosas que Jesucristo les había compartido. De hecho, muchos estudiosos le han dado títulos a este sermón del monte. A la Reina Valera lo establece como el sermón del monte, las bienaventuranzas.
pero otros estudiosos lo han establecido, le han dado otros títulos como el compendio de la doctrina de Cristo. La carta magna del reino, ese sería otro. O el manifiesto del rey. Y todos estos títulos nos dan un margen de entender qué es lo que contiene estos 12 versículos, prácticamente de todo lo que Jesucristo venía compartiendo y hablando. Entonces, este no es un sermón. El estudiar estos versículos no es para un sermón. Es para detenernos pausadamente y tratar de entender cómo está el compendio de toda la doctrina de Cristo establecida en este sermón como bienaventuranzas. ¿Cuántos quieren estudiar esto? Amén. Dios lo ponía en mi corazón, amada iglesia, porque es importante que tú y yo aprendamos. Y que ahora cada pasaje, cuando tú abras tu Biblia, ese es mi deseo, ese es el deseo de mi corazón. Cuando tú leas la palabra de Dios, el Espíritu Santo te recuerde las palabras de Jesucristo mismo, pero obviamente compartidas, impartidas cuando las estamos estudiando, de que no vuelvas a leer la Biblia, la Escritura, de la misma manera como quizá toda la vida la hemos venido leyendo. Cuando escucho de muchos cristianos que dicen, no, hermano, yo sí leo la Biblia. Hombre, yo me aviento diarios, pues, alrededor de unos 10 capítulos, ¿no? Hombre, ya en esta semana, hermano, ¿cuántos capítulos se leyó? No, hermano, yo en esta semana me leí como 70 capítulos. Wow, qué tremendo. ¿Y qué entendió? Nada. ¿Qué recuerda de esos 70 capítulos? Nada. Entonces, la idea de esto no es numérica, la idea de esto no es religiosa, no es cumplir. Es como aquel que se para orar y empieza a hablar y 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 hablar, pero no hay un sentido, no hay un quebrantamiento, no hay algo que sale de lo profundo del corazón donde se esté comunicando con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Todo se resume a religiosidad, a un rezo aprendido. Lo mismo ocurre con el estudio de la palabra de Dios. Entonces necesitamos, cuando venimos a la casa de Dios a estudiar un pasaje o a que alguien nos comparta a través del Espíritu de Dios una palabra, necesitamos tomarla, consumirla, meditarla para que caiga en nuestra alma, en nuestro corazón y a su vez produzca vida. Eso es lo que deseamos. Amén. ¿Está conmigo? Dele un aplauso a Cristo. Entonces saque su pluma, ¿verdad? Y su cuaderno o sus hojas, qué sé yo. Amén. Bien. Como ya dijimos, es un compendio de la doctrina de Jesucristo. Y antes de entrar a cada versículo, tenemos que empezar con toda la parte que quiere decir acerca del sermón del monte. Porque en griego, amada iglesia, así como en el español, hay dos pasados simples. ¿Cuántos saben esto? Y si no, ahorita lo vamos a recordar. Es el aoristo, que corresponde a nuestro pretérito indefinido y que expresa una acción que tuvo lugar y se completó en el pasado. Y está el otro, que es el imperfecto, que es el pretérito, ¿verdad?, que describe una acción repetida, continua o habitual en el pasado. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo, porque esto nos va a dar mucha luz a lo que estamos estudiando. Por ejemplo, decir asistió a una conferencia una vez. Ese es un pasado aoristo, ¿sí? Alguna vez, pasado, solo una cosa, ¿sí? A diferencia de que asistía a clases regularmente o asistía a conferencias regularmente. Este es el pasado imperfecto, pero está denotando una ¿qué? Una constancia, algo que era usual. Esa es la diferencia del aoristo al imperfecto.
Y esto es importante entenderlo desde aquí, todavía ni siquiera meternos a los versículos para entenderlo, porque en el griego ahí es donde tú y yo vamos a estudiar y a entender, ¿verdad?, muchas cosas de la palabra de Dios. Por eso le dije que sacara su pluma y su cuaderno, ¿verdad? Amén. Ahora bien, la cosa es que el griego en esta oración que estamos estudiando no está en aoristo, sino está en el pasado imperfecto, y por tanto describe una acción repetida o habitual. Por ejemplo, cuando dice versículo 1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. En este pasaje lo está hablando como algo que normalmente Jesucristo hacía. No solo fue una ocasión. Esto no es pasado aoristo, esto es pasado imperfecto. Entonces esto es algo que constantemente Jesucristo hacía. ¿Me está siguiendo? Dígame amén. Es muy importante entenderlo. Entonces, desde aquí nuestra cosmovisión del pasaje se empieza a abrir. Ya no es solo un sermón donde Jesucristo se sentó una vez en un relato donde lo habla Juan y enseñó eso y ahí se acabó. No, es algo que continuamente nos está diciendo. Jesucristo les enseñaba una y otra y otra y otra vez a sus discípulos. Para eso sirve la gramática, para entender esa intención. Amén. Podríamos traducirlo de la siguiente manera: esto es lo que solía enseñarles. Mateo nos ha dicho en griego, porque fue escrito en eso, para mayor claridad, que el sermón del monte no es un sermón de Jesús entre otros, sino la esencia de todo lo que Jesús enseñaba constantemente y habitualmente a sus discípulos. Entonces eso, amada iglesia, cobra un valor muy importante y muy interesante justo en este pasaje. Es algo importante. Entonces yo cuando estaba estudiando esto un poquito me atrapó, porque dije, wow, yo quiero saber cuántos quieren conocer a Jesucristo. Este pasaje es bellísimo para poderlo ver, para poder a través de la palabra de Dios verlo cara a cara, de acuerdo como lo hacían los discípulos con él. El objetivo justamente es eso, que a través de su presencia, cuando tú lo puedas ver en la palabra de Dios, tu vida, tu carácter sea transformado y lo aprendas a verlo a través de la escritura por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces nos estaba diciendo que esto era lo que constantemente o habitualmente enseñaba a sus discípulos. Entonces yo dije, wow, qué bellísimo sermón del monte, donde es un compendio casi prácticamente de todas sus enseñanzas. Amén. Ahora, pasando a las bienaventuranzas, no son simplemente afirmaciones, sino exclamaciones. Son cosas muy diferentes. Prácticamente se traduce como, oh, la bienaventuranza de los pobres en espíritu. Cuando empieza a hablar en el versículo 3, porque dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Antes de entrar justamente ya al versículo 3 en adelante, quiero compartirte lo siguiente. Versículo 1 dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose, di conmigo, y sentándose. Vinieron a él sus discípulos, y la otra frase importante dice, y abriendo su boca. Di conmigo, abriendo su boca. Entonces la primera figura es y sentándose, y la segunda es y abriendo su boca les enseñaba. Estaba yo leyendo, estaba yo estudiando que cuando lo está relatando el evangelista Mateo, no lo relató únicamente como una acción única de Jesucristo, sino tiene en su contexto histórico judío, tiene algo de peso. Cuando Jesucristo se sentaba, lo que estaba haciendo, ¿verdad? Para el judío era entender cómo lo hacía el rabino en su contexto histórico. El rabino se sentaba
Y entonces cuando él se sentaba simbolizaba que él en su silla, en su trono de autoridad, como una persona que tenía la autoridad para hablar de la palabra de Dios, porque recordemos que en la antigüedad no cualquiera enseñaba la palabra de Dios. ¿Quién tenía que ser? Tenía que ser el rabino, ¿verdad? Y entonces cuando Jesucristo agarra y se sienta o se sentaba y empezaba a hablar con sus discípulos, Mateo lo menciona porque le está dando ese peso. Y sentándose, es decir, con autoridad, como los rabinos lo hacían, les enseñaba. Y luego la segunda figura dice, y abriendo su boca les enseñaba. El abrir su boca no era la parte que estoy haciendo yo únicamente de abrir y hablar. Es decir, lo que trata de decir, así como lo hacía el rabino, era prácticamente abrir su corazón y enseñarles acerca de lo que había dentro de él, que era parte del reino. Entonces, por eso es que el evangelista Mateo dice, y vuelvo al versículo 1 y versículo 2, acompáñame. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Yo de hecho esta mañana les iba a pedir una silla, porque estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, a que en el púlpito normalmente se predica parado, porque es una regla, por así decirlo, de la oratoria, ¿sí? Son técnicas. Mas sin embargo, el que Jesucristo agarra y se sentara, es como si estuviéramos aquí en una, ¿cómo llamarlo? ¿Dónde están los rabinos, los judíos? Una sinagoga. Con su silla, su trono, el que tiene la autoridad para compartir, pero no solo para hablar por hablar, sino para al abrir la boca, prácticamente está diciendo abrir el corazón y transmitir la enseñanza, la sabiduría, lo que Dios le daba. Eso es lo que significaba, ¿sí? Y eso es lo que hacemos justamente aquí, aunque no nos sentamos. Mi deseo no es solamente que pases un buen tiempo agradable y digas, ay, ya fui a la iglesia. No, con cada palabra que digamos aquí, que no sea ociosa, sino que lleve esa idea de edificar y de enseñar. Amén. Entonces Jesucristo, el evangelista Mateo justamente estaba hablando eso acerca de Jesucristo. Lo hizo así. Normalmente, usualmente Jesucristo en esa autoridad se sentaba y abría su boca, es decir, abría su corazón y les enseñaba diciendo. Eso es lo que trata de decir. Amén. Y en esas bienaventuranzas, como lo dijimos, no solamente eran afirmaciones, sino eran exclamaciones. Y esto también tiene mucha importancia, porque quiere decir que las bienaventuranzas no son piadosas esperanzas de algo que puede ser. No son luminosas, pero irreales profecías de alguna futura bienaventuranza, sino son felicitaciones de algo que ya es. ¿Qué quiero decir con esto? Leamos el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Repita conmigo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Luego dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Vámonos al versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y la práctica de este pasaje, justamente, nosotros quizá la pudiésemos apreciar a futuro. Si yo soy pobre en espíritu, seré consolado cuando Cristo venga. Si yo hago esto, entonces en el reino, cuando Cristo venga, yo recibiré aquello. ¿Me explico? Es decir, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y así se va. Pero no, en realidad lo que está diciendo la bienaventuranza está declarando felicitaciones de algo que ya es.
La bienaventuranza que pertenece al cristiano no se pospone a algún futuro del reino de gloria. Es una bienaventuranza que existe aquí y ahora. Eso es lo que está diciendo. Tú ahorita en este momento, si en tu corazón, ahorita voy a explicar a qué se refiere pobres en espíritu, pero si estás en esa dimensión, tú, dice la palabra de Dios, que de ti es el reino de los cielos. Y es algo en presente, no es a futuro. Bienaventurados los que lloran, los que están padeciendo, porque ellos recibirán consolación. Quiere decir que tú en este momento la vas a recibir. Eso es lo que está diciendo la bienaventuranza. ¿Y sabes qué quiere decir bienaventurado? Dichoso o muy feliz. ¿Verdad? Di conmigo, dichoso o muy feliz. No es algo en lo que el cristiano entrará. Es algo en lo que el cristiano ya está. Entonces mi preocupación es la siguiente: que tú y yo no estamos funcionando así. Que tú estés padeciendo, que tú seas pobre de espíritu, que tú tengas esto, que tú seas manso, pero que tú no experimentes lo que le sigue al pasaje, la segunda parte del pasaje, porque ahí hay algo malo, sí, en nuestra vida, por supuesto. Ahora, la palabra bienaventurado que se usa en cada una de las bienaventuranzas es una palabra muy especial. Es la palabra griega Makarios. Di conmigo, Makarios. Makarios describe ese gozo que tiene su secreto en sí mismo. Fíjate qué hermosa frase. Makarios, es decir, bienaventuranza, es el gozo que describe su secreto en sí mismo. Ese gozo que es sereno e inalterable y autosuficiente. Ese gozo que es completamente independiente de todos los azares y de todas las circunstancias de la vida. Es un gozo que no depende de la circunstancia, sino que depende de Dios, de la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso está diciendo bienaventurado, dichoso, el gozo que tienen los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Parece ser que dijera Jesucristo: ay, pobrecitos los pobres de espíritu, les voy a dar el reino de los cielos. No, está diciendo felicidades a los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? La idea cambia. Es decir, la bendición cristiana es totalmente indestructible. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a repetirlo, no lo cachaste. La bendición cristiana es totalmente indestructible. Nadie dijo, ¿va? O más bien, nadie, dijo Jesús, os quitará vuestro gozo. Y eso lo dijo en Juan 16:22. No lo busques, anótalo. Las bienaventuranzas nos hablan de ese gozo que no busca a través del dolor, que nos busca a través del dolor. Ese gozo que la tristeza y la pérdida y el dolor y la angustia no pueden afectar. Ese gozo que brilla a través de las lágrimas y que nada en la vida o en la muerte puede arrebatar. Vuelvo a repetirlo porque esto es importante. Las bienaventuranzas nos hablan de ese gozo que nos busca a través del dolor. Ese gozo que la tristeza y la pérdida y el dolor y la angustia no pueden afectar. Ese gozo que brilla a través de las lágrimas y que nada en la vida o en la muerte puede arrebatar. Entonces, prácticamente lo que Jesucristo estaba enseñando aquí a través del Sermón del Monte eran las felicitaciones, era el decir qué gozoso vas a ser o no vas a ser, qué gozoso eres por participar de esto, de aquello, de todo lo que te he enseñado, y nadie te lo podrá arrebatar.
Sí. Y empezamos con el primero. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, con lo que acabamos de enseñar de el pasado aoristo y el pasado imperfecto, y acerca de la palabra bienaventurado, y toda esta connotación de que no solamente era una afirmación sino exclamación, entonces podemos sentir el peso de cada versículo de lo que la Biblia nos quiere enseñar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo he escuchado un montón de veces estos pasajes, un montón de veces quizá predicaciones, y no les había entendido. O para mí era, el sermón del monte, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero la pregunta es, ¿qué significa los pobres en espíritu? Esa debería de ser nuestra pregunta. Porque dice la Biblia que de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren pertenecer al reino de los cielos? Entonces yo quiero saber quiénes son los pobres de espíritu. ¿A qué se refiere? ¿Alguien sabe? ¿Se refiere a aquellos que tienen tristeza? ¿O se refiere a aquellos que son muy pobrecitos, pobrecitos? ¿A qué se referirá? La palabra en hebreo pobre se usaba para describir a la persona humilde e indigente, que pone toda su confianza en Dios. Es así como usa la palabra el salmista cuando escribe: este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de todos sus temores. Es el Salmo 34:6. No se refiere a una pobreza económica. No se refiere a que tú tengas que ser pobre, que tú no tengas en realidad, fíjate lo que voy a decir, que tú no tengas para comer, que tú no tengas para vestir. Pero también en ello radica toda la derivación de lo que quiere enseñar, porque a lo que quiere enseñar es a la actitud del corazón de aquella persona que no depende de las cosas materiales que tiene. ¿Sí? Es aquella persona que dice, yo a pesar de lo que tengo, a pesar de lo que soy, en realidad soy tan pobre, soy tan incapaz, no tengo los elementos para poder acercarme a Dios, para poder vivir una vida recta delante de Dios, que tengo, que deseo, que necesito, y que estoy consciente que tengo que depender de Dios a través de Jesucristo. Es aquella persona que no depende de sus cosas. Es aquella persona que no depende de su dinero. Es aquella persona que no depende de su carro y de su casa. Que su seguridad no viene de ellos, de esas cosas. Es aquella persona que su seguridad viene de Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo. El salmista decía esto: este pobre clamó y le oyó el Señor. Es como cuando tú va una persona, ¿va?, y hace algo complicado en su vida, y tú dices: ay, este pobre hombre. ¿Ah? Es esa clase de expresión que está utilizando la Escritura. O sea, ni siquiera estamos hablando de lo que tiene, de las capacidades que tiene, sino de decir: ay, este pobre hombre, lo que acaba de hacer. ¿Están conmigo? Amén. De hecho, es cierto que en los salmos el pobre, en este sentido de término, es el hombre bueno al que Dios ama. Sí. La esperanza de los pobres no perecerá perpetuamente, también el Salmo 9:18 lo dice. Luego el Salmo 35:10 dice: Dios librará a los pobres. Luego el Salmo 68:10 dice: por tu bondad Dios ha provisto para el pobre. Y continúa:
defenderá la causa de los pobres del pueblo. Salmo 72:4. Y en todos estos salmos con la misma intención. Pobre se refiere a aquella persona que en su interior sabe que depende de Dios. Levanta de la misma miseria al pobre y hace multiplicar sus familias como rebaños de ovejas. Salmo 107:41. Salmo 132:15. A sus pobres saciaré de pan. En todos estos casos, el pobre es el humilde, la persona indefensa que ha puesto su confianza en Dios. Esto es lo que quiere decir la Escritura. Esa clase de pobre. Entonces, pobre en espíritu es aquella persona que sabe que no puede depender de ella. ¿Me regala un poquito más de volumen, por favor? Porque si me pongo el micro aquí, me tapo la cara. Gracias. Para no pegármelo tanto. Por ahí está. Gracias. Amén. A eso se refiere con pobre. Si lo pudiésemos traducir de una diferente manera, fíjate lo que está diciendo. Bendita la persona que es consciente de su total indefensión y que pone toda su confianza en Dios. Bendita todas las personas que es consciente de su total dependencia de Dios. ¿Cuántos tienen eso en mente? Y entonces fíjate lo que está diciendo Jesucristo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra vez, bienaventurados aquellos que dependen de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes lo que está diciendo? Felicidades, dichosos, gozosos los que dependen de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí dependen de Dios? Mala idea cuando eres autosuficiente. Muy mala idea. Ni siquiera habla de pobreza, porque puede haber una persona muy pobre, tan pobre que no tiene para comer ni para vestir, pero que no depende de Dios. Ese no es el énfasis de la Escritura. O puede haber la persona que tiene mucho dinero y tampoco depende de Dios. Y asimismo al revés, puede haber la persona que tiene mucho dinero, que tiene todos sus elementos, pero que depende de Dios en toda su vida. Y puede estar la persona pobre que no tiene, pero que también depende de Dios. Es decir, estamos hablando de una actitud del corazón, de una decisión del corazón. Mi pregunta es: ¿tú de qué clase de persona eres? ¿De la que eres dependiente de Dios o de la que eres autosuficiente? ¿De qué clase de persona eres? ¿Cómo sería la manera en que yo puedo saber qué clase de persona soy? Hazte las siguientes preguntas. Cada cosa que yo decido, ¿se la consulto a Dios? ¿No me vais a decir amén o no amén? Son preguntas retóricas. Si tú no lo haces, te tengo una noticia: no dependes de Dios. Si tú eres una persona que no buscas en su palabra la sabiduría de Dios o el consejo a través del pueblo de Dios o de personas, autoridades, tú en realidad no dependes de Dios. ¿Estás dependiendo de ti mismo, de tu propia opinión? Si tú no buscas en la palabra de Dios y estudias la palabra de Dios para tener el conocimiento y la sabiduría de la que hablábamos hace 8 días, ¿de qué hablamos hace 8 días? Sabiduría espiritual. Si tú no buscas la palabra de Dios para necesitar crecer o para entender lo que es sabiduría y recibirla para todas tus decisiones que estén marcadas, que estén impregnadas a través de la Escritura y que estén aplicadas a la vida, entonces, mi amada iglesia, tú tienes que darte cuenta que tú eres una persona que no depende de Dios. ¿Sí?
Aunque digas que dependes de Dios, ay, yo dependo de Dios, sí. Y le has preguntado si vas a hacer esto, si vas a hacer aquello, si tienes que abrir este negocio, si tienes que hacer lo otro, si es buena idea esto, si es buena idea aquello, cuál es el propósito en tu vida. Si quieres que estás aquí en Playa del Carmen o quieres que que Él te lleve a otro lugar, si estás pensando en ir o regresar. Si tú no consultas a Dios, yo te tengo una respuesta muy directa: no dependes de Dios. Y entonces te voy a decir algo bien duro, ¿verdad? Porque dice: bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los que dependen de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú y yo hacemos nuestra santa voluntad y nos creemos autosuficientes en hacer, en decidir qué es lo que mejor nos conviene, qué es lo que quiero hacer en mi vida, qué es lo que quiero hacer en mi tiempo, todas estas clases de cosas, pues entonces el ser cristiano para nosotros, ¿qué significa? Si el evangelio no afecta a nuestra vida. Por eso este versículo es fuerte, es pesado. Bienaventurados los que dependen de Dios, los pobres de espíritu, los que a pesar de que tienen cosas o no tengan cosas, eso no importa. Su confianza está en Jesucristo. Su fe está puesta en Jesucristo, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos de los que están aquí entonces, de acuerdo a lo que estamos compartiendo, realmente dependen de Dios? Y luego continúa. Yo creo que solo veremos el siguiente y ahí nos vamos a quedar en el versículo 4. Bienaventurados los que ¿qué? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿A qué se refiere con los que lloran? Los que se la pasan llorando, deprimidos, tristes. ¿A qué se refiere? Qué importante es entender la palabra de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Tenemos que notar desde el principio, ¿va? Al estudiar esta bienaventuranza, que la palabra para llorar que se usa aquí es la misma, o es más bien, es la misma palabra que se usa para hacer duelo. Di conmigo, hacer duelo. Sí. Por los difuntos, para expresar el apasionado lamento por la muerte de alguien que se ha amado entrañablemente. Esa es la clase de palabra que utiliza en el original. ¿Qué es lo que quiere decir? No es solo un dolor que produce el dolor del corazón, sino que hace incontenible las lágrimas. Está diciendo: bendito el que está de duelo, como aquel al que se le ha muerto un ser querido. Prácticamente eso está diciendo. Y hay tres maneras de tomar esta bienaventuranza, la del versículo 4. Se puede tomar literalmente: bendita la persona que ha soportado el dolor más amargo que puede producir la vida. Dos, algunos han considerado que lo que quiere decir esta bienaventuranza es: benditos los que están desesperadamente apenados por el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo. Aquellas personas que, como son hijos de Dios, le está hablando Jesucristo a sus discípulos: ustedes que lloran por ver cómo está el mundo, ustedes que lloran por ver cómo está la circunstancia en la calle, cómo la gente está padeciendo, cómo la gente no tiene para comer, cómo la gente se está despedazando uno a otro, cómo la gente se está perdiendo y está caminando derechito al infierno. Aquellos que se duelen, aquellos que lloran por esa clase de cosas, ellos recibirán consolación.
Aquellos que están metidos en una conexión con Dios, que conocen el corazón de Dios, lo que a Él le duele y que es parte de ti, por lo cual tú te dueles y lloras y clamas. ¿Alguno de los que está aquí ha llorado y ha clamado a Dios por la salvación de algún ser querido? ¿Qué se siente? Que está a punto de morir y estás llorando y clamando a Dios. Sí. Es esa clase de llanto que no puedes contener y que estás diciendo: Señor, está a punto de morirse, está en el hospital mi hermano o mi hijo o mi padre, y Señor, se va a ir al infierno. Por favor, ten misericordia. Señor, mira a Dios, mira mi clamor, mira mi dolor, mira lo que siento. No es posible que Satanás no lo arrebate. Señor, por favor. Es esa clase de llanto a la que se refiere. ¿Cuántos de los que están aquí se duelen por lo que está sucediendo allá afuera? Y la pregunta es: ¿qué está sucediendo? Pues el mundo se está cayendo a pedazos. El ver las noticias de lo que está ocurriendo en Venezuela, el ver las noticias de lo que está ocurriendo con los niños, con las mujeres, el feminicidio, ¿eso no nos duele? Ya nos cauterizó tanto el alma, el corazón, que ya no hay problema. Jesucristo, cuando veía la necesidad de las personas, cuando caminaba en esta tierra, dice la Escritura que se compadecía. Jesucristo, cuando en una ocasión, ¿verdad?, que le estaban hablando porque su amigo había muerto y él venía caminando, porque se había retrasado, una persona lo había retrasado con un milagro, y yendo, y obviamente dice, y él lloró. Obviamente lo resucitó. Él tenía poder. Pero es esa clase de persona que no se acostumbra a ver las obras del príncipe de las tinieblas en esta tierra. Sí. ¿Cuántos de nosotros ya estamos acostumbrados? ¿Saben a mí que me duele mucho? Ver a un hombre tirado en la calle, ahogado de borracho. No sé por qué me duele. O mi esposa y yo, cuando vamos manejando y vemos una camioneta de seguridad pública y vemos a 2, 3 chavos que los llevan ahí ya con esposas, ¿sabes que nos causa dolor? Y siempre ella y yo decimos: mira, Dios mío. Porque muchos de ellos vienen de Chiapas, vienen de Tabasco a buscar oportunidad de trabajo, y por no tener a Cristo en su corazón hacen tonterías y acaban en la cárcel aquí en Playa del Carmen, porque es un lugar, Playa del Carmen, lo bonito que tiene en naturaleza y en belleza, lo tiene de horrible en el contexto de lo que está sucediendo, en la sexualidad, en la droga, en todo lo que que nadie habla en las noticias. Y luego los meten en la cárcel, sus familias no saben ni siquiera dónde están, ni siquiera ellos llaman, no pueden ni llamar, no tienen recursos. Algunos de ellos están ahí, ya les dictaron sentencia 5 años. ¿Sabes por cuánto? A veces por 3,000 pesos. Es doloroso. O cuando ves a un hombre todo golpeado y ensangrentado, borracho, ya iba caminando y todo ensangrentado. Si tú y yo viéramos como Jesús ve, ese hombre es la misma imagen de Dios, reducido a polvo, reducido a miseria, donde se ve el gobierno de Satanás en su vida. Y qué terrible. Y tú y yo permanecemos como si nada. No nos duele. Es esa clase de llanto que se duele. ¿Tú crees que Dios no se duele por ver a toda su creación?
Dice la Biblia que la tierra clama por justicia. La tierra sangra. Se ha derramado mucha sangre de inocentes, de gente que buscó a Dios, profetas que mataron. Se ha derramado mucha sangre de niños, de bebés, con el tema del aborto. Se ha derramado mucha sangre de mujeres que han violado y que han asesinado. El otro día un pastor en Acapulco nos pone un video que yo no sé para qué nos enseñó eso. Yo no pude verlo. Me causó hasta ira, molestia. Me pasa un video, mire pastor, me lo pone, de esos que suben a Facebook, un hombre. Yo no entiendo qué hombre puede hacer eso. A un niño lo tiene colgado y le está dando de cinturonazos y lo tiene desnudo. 2 de sus hermanitos más o 3 están en el piso y los patea y cállense, y les está golpeando y los agarra de los cabellos y los está y ¡fum!, lo azota en la pared. Es impresionante. ¿Qué clase de corazón tenemos? Así está nuestro mundo del asco. Donde ya no importa si paso encima del hermano que tengo enfrente para salvar el pellejo, para ganar unos cuantos pesos. El pueblo de Dios que tiene que surgir en este tiempo es un pueblo que debe de aprender a llorar delante de la presencia de Dios y clamar por lo que hay en el corazón de Dios. No nos debemos de acostumbrar a esa miseria. Un hombre golpeando a una mujer, a su esposa. Y te puedo citar muchos ejemplos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Benditos los que están desesperadamente apenados por el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo. Este mundo habría sido un lugar mucho más pobre si no hubiera habido en él personas que se interesaban intensamente por las angustias y los sufrimientos de los demás. Y quiero terminar con lo siguiente, únicamente con estos 2 pasajes, estos 2 versículos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, bienaventurados las personas que dependen de Dios. Y bienaventurados aquellos que están clamando y que están llorando delante de la presencia de Dios por todo el dolor que hay en el mundo. Y no solo que hay en el mundo, el que hay entre nosotros. Hace poco me mandó mi hermana por ahí una noticia que orábamos por una iglesia porque encontraron al pastor en su oficina muerto de una iglesia de Estados Unidos. Se suicidó y dejó una nota de suicidio. Ya no aguantaba más. Y todas estas palabras no se deberían de mencionar entre nosotros, porque se supone que tenemos a Cristo. Pero si un pastor se suicida, si entre ustedes hay pensamientos de suicidio, porque hay demasiado dolor,
Si entre nosotros hay toda esa clase de cosas, de tristezas, de depresiones, de situaciones, porque no podemos, no encontramos la salida, porque no enseñamos un evangelio real. Y si a nosotros nos viene igual que el hermano que vino y ya no viene, pues ya no vino. ¿Cuál es su necesidad? ¿Quién sabe? Estamos siendo tan atacados por este mundo, tan llenos de este mundo, tan arrastrados con la dinámica de la vida, de la sociedad, el trabajo, los hijos, esto, lo otro, súbele, bájale, que cada quien está luchando para su propia viña, cada quien está luchando para su propia necesidad, cada quien está orando delante de Dios por su propia necesidad, que no queda lugar para orar, para clamar por alguien más, no queda lugar para ayudar a alguien que tenga necesidad, no queda lugar para llevar una palabra de consolación, para decir Cristo te ama a alguien que lo necesita en otro lugar. Eso es lo que le está pasando a la iglesia de hoy en día. Por eso el Sermón del Monte es un compendio de enseñanzas y de doctrinas de Jesús que les hablaba a sus discípulos. Es decir, aquí es un resumen de todo lo que en los evangelios Jesucristo les estaba enseñando. Bienaventurados, dichosos, benditos los que dependen de Dios, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que se duelen por el dolor de este mundo, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Todavía no entramos a una serie más, ver qué significa. Para aquellos que somos bien gallitos, y que nos creemos los valentones, y ahí andamos, y me hacen enojar, y queriendo golpear, y hacer, y ofender, y decir, y aquí solo yo. Es miseria del alma, es miseria del corazón. Eso no es Dios. Tendremos tiempo de estudiarlo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, o los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que nos padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo quiero ver a Jesucristo a través de esto. Yo quiero ver en cada versículo a Jesucristo. Quiero entender para funcionar, para que yo sea feliz, para que yo sea dichoso, como Cristo lo planeó. Para que yo sea bienaventurado, 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 12 veces bienaventurado. Ahí está el gozo. Jesucristo lo enseñó. Yo quiero ver a Cristo. El Sermón del Monte, wow. ¿Cómo somos nosotros, iglesia? ¿Conoces todo esto? ¿Has visto a Jesús?
funcionas? ¿Funcionamos como Él dice? ¿O no? Te invito a que te pongas de pie.